En este momento, seguramente estas plantas están manteniendo una conversación con los organismos o microorganismos con los que están interactuando, ya sea en su parte aérea, es decir, en sus hojas, o a través de sus raíces. ¿Quieres saber cómo lo haces? Acompáñame en este video y descubramos esa curiosidad científica. Las plantas, por su naturaleza sésil, es decir, que no pueden moverse, han tenido que desarrollar otros mecanismos para interactuar con su medio ambiente y en muchas ocasiones defenderse de él, ya sea de un estrés abiótico como el exceso de calor, el exceso de frío, la falta de agua o el exceso de agua, los metales pesados del suelo, etc. O también del estrés biótico, es decir, con los organismos o microorganismos con los que está interactuando. Estos microorganismos pueden ser benéficos, de los cuales te voy a hablar en otro video, o también pueden ser patógenos. Las primeras horas de interacción de la planta con los microorganismos con los que está interactuando son muy importantes, y es que en estas primeras horas la planta debe decidir si se trata de un amigo o de un enemigo. Y aunque al inicio enciende sus alarmas, incluso aunque sea un microorganismo benéfico, termina por darse cuenta que no lo es y baja la guardia para establecer una simbiosis. Por el contrario, si se da cuenta que es un patógeno, entonces activa toda su maquinaria del sistema inmune para defenderse y atacarlo. Para que este sistema de defensa sea exitoso, debe llevarse a cabo una comunicación cruzada entre dicho microorganismo y la planta. Esta comunicación se puede dar a distintos niveles. Del que te voy a hablar hoy es la comunicación mediada por RNAs pequeños. ¿Pero qué son los RNAs pequeños? Estos son moléculas de RNA, como su nombre le indica, pero es RNA no codificante y son moléculas muy cortas de aproximadamente de 18 a 25 nucleótidos con sus excepciones. Hay distintos tipos de RNAs pequeños dependiendo su forma en que se sintetizan en la célula o lo que conocemos como biogénesis de RNAs pequeños. Se distinguen principalmente dos grupos, los microRNAs o los RNA pequeños de interferencia. La función de los RNAs pequeños es silenciar genes y lo pueden hacer de tres formas distintas. El primero es el silenciamiento génico transcripcional y consiste en que estos RNAs pequeños promueven que en el ADN se coloquen marcas que impiden que se transcriba un gen. Estas marcas pueden ser, por ejemplo, la metilación. El segundo es el silenciamiento génico posttranscripcional y consiste en que los RNAs pequeños se cargan en una proteína llamada argonauta que se encuentra en el complejo de silenciamiento inducido por RNA, aquí señalado como RISC. Una vez cargado, se une a su gen blanco por complementariedad de bases y se induce una degradación de ese RNA mensajero. Y el tercero es la inhibición de la traducción, es decir, que se impide que se traduzca una proteína. Déjame saber en los comentarios si te interesa saber un poco más sobre cómo funcionan y cómo se sintetizan los RNAs pequeños en la célula y con gusto te preparo un video. Y volviendo a la comunicación de las plantas, se ha visto que la forma en que se sintetizan estos RNAs pequeños, es decir, sus rutas de biogénesis y sus rutas de acción o los modos en los que actúa la célula, es muy similar en organismos de distintos reinos, es decir, en una planta, en el humano, en las bacterias, en los hongos, etc. Esto facilita que haya un intercambio de información y se puede establecer una comunicación cruzada entre distintos reinos. Interesante, ¿no? Te platico dos ejemplos. En el caso de la planta modelo de estudio Arabidopsis thaliana y de tomate, se ha visto que en interacción con el hongo necrotrófico Botrytis cinerea, que es causante de la enfermedad del moho gris en más de 200 especies de plantas, este hongo envía RNAs pequeños a las plantas, es decir, sintetiza RNAs pequeños, salen del hongo y se internalizan en la planta y lo que hacen es silenciar genes de defensa de la planta.
De esta manera, el hongo hace susceptible a la planta para poder enfermarla. Ahora, por el contrario, la planta también puede enviar RNAs pequeños a los hongos o a otros organismos. En un trabajo con la planta de algodón se encontró que esta era capaz de enviar RNAs pequeños a Verticillium daliae, un patógeno causante de la marchitez también en muchas plantas. Entonces, la planta como sistema de defensa también sintetiza estos RNAs pequeños, los secreta y se internalizan en el patógeno, y lo que hacen, por el caso contrario, ahora es silenciar genes de virulencia del patógeno. De esta manera, la planta se está defendiendo contra él. Te lo platico de una manera más gráfica. En este diagrama encontramos a un hongo en color azul que está infectando a una célula de planta en color verde. El hongo produce y secreta RNAs pequeños a través de vesículas que se internalizan a la célula de la planta. Y una vez que se encuentra dentro de esta célula vegetal, sucede algo muy interesante. Los RNAs pequeños del hongo secuestran a la maquinaria del silenciamiento génico de la planta para utilizarlo en su propio beneficio, así como lo escuchas. En el caso muy particular que te platiqué sobre Botrytis cinerea, los genes de la planta que logra silenciar son genes que codifican para proteínas sinasas que están involucradas en la inmunidad de la planta. Por otra parte, como sistema de defensa, la planta también produce RNAs pequeños que se empaquetan en vesículas y son secretadas para internalizarse a la célula del hongo, para poder silenciar genes que le ayuden a defenderse. En el caso particular de los RNAs pequeños de algodón que se internalizan a Verticillium daliae, los genes que logra silenciar son estos dos que te dejo por aquí y están involucrados en la virulencia del hongo. Así que a partir de estos dos trabajos de los que te he platicado, han surgido posteriormente muchísima evidencia sobre este tema muy interesante. Ahora se sabe que este intercambio de información o esta comunicación a nivel molecular que sucede entre las plantas y sus interactores no solo se da entre las plantas y hongos, sino que también sucede con parásitos, con organismos simbiontes, con insectos, con nemátodos, etc. Así que como ves, este intercambio de información es bidireccional, es decir, tanto de un lado como del otro, y es entre distintos reinos. Nosotros también tenemos ese mecanismo de comunicación, incluso con las plantas, pero eso en otro video te lo platico. Así que, así como ves de tranquilas a las plantas, en su interior están sucediendo un sinfín de conversaciones que, aunque nosotros no las podamos escuchar, ellas pueden entender bastante bien con los microorganismos, organismos, insectos o todo lo que las rodea. Estudiar este tipo de interacciones o de conversaciones a nivel molecular no solo nos permite entender los procesos que suceden al interior de las plantas o de otros organismos, sino que también es una ventana de oportunidad para poder proponer nuevas soluciones o de mejoramiento genético en las plantas. Estate pendiente porque en otro video te platicaré de otras estrategias que utiliza también para comunicarse, para seguir juntos descubriendo ciencia.